El episodio de esta semana es un poco diferente porque no tengo el guión que suelo tener delante para grabar y además voy a hablar de un tema que me he dado cuenta cuando he empezado a prepararlo, me afecta más de lo que pensaba. Hay una parte de mi vida dentro de la iglesia evangélica con la que no he estado nunca cómoda y sin embargo ahora me doy cuenta de por qué. Y me siento en parte un poco mal porque yo creí estas cosas y creí que esto era bueno, hasta que poco a poco me fui dando cuenta de cómo estas creencias me traicionaban a mí y traicionaban mi fe y traicionaban mi vida espiritual y traicionaban que yo pudiera desarrollarme como una persona adulta y funcional en el mundo. ¿A qué me refiero? Pues a que muchas veces no hemos sido conscientes de hasta qué punto cierta clase de formas de iglesia han cambiado no solamente la forma del culto del domingo, sino lo que hemos sido como personas, como creyentes. Está este podcast que hizo Christianity Today tan interesante, el del auge y la caída de Mars Hill, que habla sobre la iglesia que fundó Mark Driscoll. Y es muy interesante si alguien sabe inglés y quiere escucharlo, pero al escuchar toda la historia de el proceso de formación y sobre todo la decadencia de esa iglesia, me doy cuenta de que en realidad nunca hemos terminado de huir de eso. Lo que se demuestra en el podcast es que Mark Driscoll era una persona muy narcisista, con rasgos muy psicópatas, que creó un modelo de iglesia empresarial y que dirigió una iglesia como quien hubiera montado una empresa de cualquier cosa. Y que ese fue el modelo que se comenzó a popularizar y que se expandió no solamente al resto de Estados Unidos, sino al resto de Occidente. Porque por mucho que se dijera desde siempre que las iglesias a lo que debían aspirar era a ser como los primeros cristianos, como los cristianos que salen en el Nuevo Testamento, en el siglo I, en el fondo a los que queríamos parecernos eran los cristianos de Estados Unidos. A quien mirábamos e intentábamos imitar era Estados Unidos. De quien comprábamos sus libros, sus películas, su música, era Estados Unidos. Y en los últimos 6-7 años lo que se ha ido comprobando cada vez más, es que ese modelo de mega iglesias, de iglesia empresarial de Estados Unidos, está corrupto desde su raíz y solamente provoca desastres y catástrofes y abusos y supone un cáncer dentro del mundo evangélico y dentro del mundo protestante y dentro del mundo cristiano. Sinceramente, no sé decirlo de otro modo más amable. Pero aún así, ahora no podemos huir de que la mayor parte de las iglesias, de las denominaciones, han tomado ese modelo y están formadas a partir de ese modelo. Y ahora no se puede dar marcha atrás. Dar marcha atrás, recular, en este sentido, recoger cable, como se diría, tiene unas consecuencias que la mayor parte de estas personas que dirigen este tipo de iglesias no están nada dispuestos a asumir. Porque admitámoslo, la iglesia empresa es muy rentable para cierta clase de personas. Y en realidad tiene sentido. Es una desgracia, pero tiene sentido. En este momento de la historia, y frente a todos los desastres que hemos visto en la iglesia evangélica, nadie puede pensar que las iglesias no se gestionan como empresas. Nadie puede pensar que los modelos de iglesia que se han favorecido y que se han promocionado son los que hacen que las iglesias funcionen como empresas. El pastor no es una figura que cuida, que atiende, que está presente para la comunidad. El pastor es el director ejecutivo, el CEO, y es la persona que más cobra, que más dinero recibe. No se le paga al pastor un sueldo por su tiempo, por su trabajo, sino que él recibe un sueldo correspondiente a los beneficios de la organización. Y tiene su junta directiva. De hecho, en muchas iglesias ya no existe un grupo de diáconos o un consejo de ancianos, sino que directamente se llama junta directiva. En la mayor parte de las iglesias modernas evangélicas de Estados Unidos es así como se hace y es el modelo que se ha copiado en la mayor parte de las iglesias más modernas en otros lugares del mundo. Uno no tiene un cargo o no tiene un trabajo dentro de estas iglesias porque tenga un don y porque quiera ofrecerlo al servicio de los demás. Se le da un cargo igual que se le da un trabajo porque tiene unas capacidades y tiene su sueldo. Y entonces se convierte en una persona que no está al mismo nivel que el pastor en el organigrama de la iglesia, sino que los pastores y la junta directiva son sus jefes y les deben una lealtad y una fidelidad. Y en la mayor parte de ocasiones en las que hay casos de abuso descarados, también se les exige silencio a cambio de seguir pagándoles. Todo el lenguaje, toda la cultura eclesial se pone al servicio del mercado.
Los cultos, los servicios dominicales o incluso de otros días de la semana se convierten en un espectáculo que se ofrece. No es algo de lo que la comunidad del cristiano participa, es algo que uno va a observar. La estética, la música, siempre ha habido música popular en todas las formas históricas de la Iglesia cristiana. La cuestión está en que ahora esa música no solamente se copia de lo que es secular, sino que esa música se ha convertido en un mercado. La música cristiana contemporánea es un mercado que genera millones y millones y millones de dólares al año. Y de ese mercado es del que se alimentan estas iglesias. Y son un escaparate constante para que las personas que van el domingo al culto luego vayan a su casa y compren esta música y la consuman, y la empresa y el mercado siga creciendo. No solamente pasa con la música. La venta de libros cristianos es un mercado y las iglesias son un escaparate desde el que se promueven este tipo de productos. Pero también pasa con la venta de Biblias. La mayor parte de las Biblias que se venden y se comercializan hoy lo hacen como si fueran cualquier otro libro. Solo que si eres cristiano, además en estos entornos, estás obligado a leerla. Pero para leerla estás obligado a comprarla. Y muchas veces estás obligado, entre comillas, a comprar las nuevas versiones, las nuevas actualizaciones. No obligado, pero sí seducido y convencido de manera adecuada. Es cierto que tienes aplicaciones gratuitas en el móvil y en Internet, pero para poder acceder a ellas tienes que tener Internet y tienes que tener un móvil inteligente. Nada es gratis en este tipo de iglesias. Nada se ofrece de manera gratuita y genuina. Todo está hecho para hacer que el creyente que va el domingo al culto se convierta en un consumidor. De hecho, la propia experiencia dominical se convierte en un producto de consumo. Los creyentes ya no son los hermanos en la fe, sino que son los clientes a los que hay que satisfacer, y por eso hay que crear un espectáculo maravilloso y perfecto y que funcione perfectamente, porque esos clientes tienen que estar satisfechos, porque de otra manera no regresarán a la iglesia el domingo siguiente. De otra manera no estarán dando sus ofrendas ahí, porque se les ha creado la necesidad de aportar económicamente. Esa es la obligación delante de Dios. Tienes que dar dinero a la iglesia a la que acudes. Esto no aparece en ningún lado de la Biblia, en ninguno. Pero la teología que se ha desarrollado dice exactamente eso. Así que muchas iglesias pelean por ese dinero que los creyentes cristianos se ven obligados a dar todos los domingos a la iglesia a la que acuden. Y por eso cada iglesia quiere ofrecer un espectáculo mejor que se distinga de los demás para atraer a más cristianos, que en el fondo lo único que están atrayendo es a más clientes. Todo eso se ha santificado, se ha teologizado, se le ha dado una pátina espiritual, se ha dicho que es lo que Dios quiere, pero en el fondo, si lo ponemos en un entorno empresarial, estrictamente empresarial, funciona exactamente igual. De hecho, podríamos cambiar los elementos del culto y del servicio por otros equivalentes del mundo de los negocios o del mundo del ocio y seguiría funcionando exactamente igual. No habría una gran diferencia. Y lo sé porque yo he estado dentro de ese mercado y yo he formado parte de ese mercado. Y por eso también decía que el episodio de hoy se me hace un poco complicado. Yo he trabajado muchos años como editora de libros cristianos que venían de Estados Unidos, en los que literalmente se vendía un modelo empresarial como el modelo a seguir dentro de la iglesia. Literalmente. Yo he estado en reuniones de iglesia en las que se leían libros de autoayuda, en las que se leían libros de pensamiento empresarial, de manera devocional. Y luego a esas lecturas empresariales de cómo organizar un negocio, de cómo hacer un buen liderazgo, de cómo conseguir que los clientes se queden, de cómo hacer técnicas para alcanzar nuevos clientes. Luego a todo eso se le pasaban unos cuantos versículos por encima para santificarlo. Todas las iglesias cool, modernas, que hay actualmente en todas partes del mundo. No hablo solamente del modelo de Hillsong, sino de que hay montones como ellas y de que prácticamente toda iglesia nueva quiere convertirse en un nuevo Hillsong. Pues todas funcionan en este sistema de franquicias. No solamente son una iglesia de una localidad, de un lugar, sino que quieren ser la iglesia modelo de un montón de sitios. Eso es algo que ya inventó Mark Driscoll. De hecho, si se escucha el podcast de Christianity Today, lo explica perfectamente. Y lo que más me llama la atención de este modelo de iglesia-empresa es que desde hace mucho, mucho tiempo se sabe que hay que vigilar los entornos empresariales y necesitan una supervisión constante porque
la gente psicópata, la gente sin ningún rasgo de bondad, de humanidad en ellos, se sienten profundamente atraídos por estos sistemas. Estos sistemas empresariales son como un caramelo para los que tienen ansias de poder. Y de parte de las instancias gubernamentales siempre hay que tener una supervisión muy constante sobre este tipo de modelos de negocio, porque siempre va a haber gente que se va a querer aprovechar de ellos. Y de hecho, desde el 2008, la crisis del 2008, se vio que había que tener una supervisión mucho mayor sobre los bancos, sobre las empresas financieras, porque si no, los ansiosos por el poder iban a hacer con ellas lo que les pareciera, a pesar de que pudieran provocar catástrofes, básicamente catástrofes en todo el mundo. Y cuando se han imitado esos modelos empresariales, casi se han calcado a la Iglesia, resulta que nos hemos encontrado con que nadie estaba supervisando a esos líderes, que tenían exactamente las mismas características que esos depredadores del sistema financiero. Nadie les ha dicho que a lo mejor merecía la pena analizar las decisiones que estaban tomando. Nadie se planteó que quizá no era lo mejor idolatrar un mercado evangélico cuyos fines poco tienen que ver con la fe cristiana. En vez de eso, se ha creado a una cierta clase de cristianos que creen, como explica muy bien Christine Dumé, que porque consumen productos cristianos entonces se consideran cristianos. Hay una gran parte del cristiano evangélico de Occidente que se considera cristiano no por su fe, no por lo que cree, sino porque lee libros cristianos, lee las Biblias cristianas, escucha música cristiana y va los domingos a asistir a un espectáculo cristiano, a lo que se llama el culto dominical. Su fe no se basa en lo que cree, su fe se basa en lo que consumen. Desde finales de los años 90, yo al menos aquí en España lo he visto con muchísima claridad, se ha potenciado, se ha favorecido sobre todas las cosas un sistema de iglesia donde lo que importa son los beneficios, el rendimiento numérico y económico, que las iglesias sean grandes, que capten un montón de clientes, de creyentes. Se han enseñado técnicas comerciales de venta como si fueran técnicas de evangelismo y de hecho se sigue haciendo. Se siguen haciendo cursos de evangelismo creativo o cómo impactar a esta generación que en el fondo siguen paso a paso las técnicas de ventas comerciales que puedes encontrar en cualquier libro que no sea cristiano. Porque en el fondo lo que se está imponiendo de manera más sutil o de manera más abierta, ya sea en las iglesias que parecen más tradicionales o en las iglesias más modernas, es un sistema empresarial en el que la institución, el beneficio, está por encima de las personas que forman esa comunidad. Desde hace varias décadas es muy difícil hablar de comunidades cristianas sin que vengan personas ofendidas a decirte que lo estás haciendo mal y que estás siendo un hereje o que te estás acercando a teologías peligrosas. Pasa con las iglesias que luego tienen sedes en otros sitios, pasan con esta especie de franquicias de iglesia, también pasa con los ministerios cristianos. Es todo un mercado enorme en escala, donde lo que prima es el movimiento del dinero. Y desde hace un tiempo no puedo evitar sentirme un poco mal porque yo he formado parte de este sistema. Al principio voluntariamente y después involuntariamente, pero no he podido salir de este sistema. No he tenido un espacio en el que abiertamente decir no creo en esta iglesia, no creo que tenga nada que ver con Jesús y no quiero formar parte de esto. En muchas ocasiones yo misma dependía tanto económicamente de este mercado evangélico que no podía decir esto en voz alta. Y esa carga cada vez se ha ido haciendo mayor y ha acabado siendo un problema espiritual serio. Y cuando me di cuenta de que tenía este problema, junto con esta toma de conciencia de esa carga enorme que llevo por dentro, de esa sensación de falta de libertad tan absoluta, también surgió un deseo. Y sé que a lo mejor no parece un deseo muy legítimo o muy lógico, pero de vez en cuando me siento muy atrapada dentro de este sistema y tengo la sensación de que va a ser muy difícil salir de aquí, pienso en esto. Pienso en lo que ocurriría si las iglesias y los ministerios de repente perdieran todo su dinero. Si de alguna manera, no tengo explicación, solamente pienso en esta circunstancia, desapareciera todo el dinero que generan, todo el dinero que buscan, todo eso desapareciera y solo nos quedáramos las personas mirándonos unos a otros. Ya no hay locales, ya no hay eventos, ya no hay guitarras eléctricas y baterías.
Ya no hay proyectores, ya no hay ordenadores ni mesas de sonido, no hay siquiera sillas, no hay un escenario. Estamos en nuestro territorio habitual, en la vida cotidiana que compartimos, y lo único que tenemos es la convicción de que somos cristianos y estamos unos frente a otros sin nada más, sin absolutamente nada más. Y me pregunto cómo nos plantearíamos ser cristianos si no tuviéramos nada más que nuestra fe. De hecho, tampoco me lo tengo que plantear mucho porque ya existen comunidades así. No son muchas, no son fáciles de encontrar y muchas veces no hacen una gran publicidad precisamente porque están muy lejos de los modelos empresariales. Se suelen sentir bastante acobardadas estas comunidades, muy minoritarias, y cuando no entran en el juego de el mercado evangélico también se sienten muy desplazadas. Pero sé que existen y yo las he visto. Y sé que son lugares donde uno se siente acogido, bendecido, humanizado y donde se siente cerca de Dios. No es solo aspirar a un modelo nuevo de iglesia. Creo que la clave de mi anhelo interno y de la única manera que veo es abandonar la convicción, esa idea profunda que tenemos, que mueve muchas de las acciones y de las decisiones que tomamos, de que a la iglesia hay que salvarla, por encima de todo, y la institución de la iglesia debe permanecer. Y mi deseo profundo es llegar a un momento en el que pueda compartir con otros cristianos la libertad de dejar de intentar salvar a la iglesia y empezar a salvarnos a nosotros, las personas, los creyentes, los que somos la verdadera iglesia. Que la institución caiga para que la iglesia de Cristo pueda resurgir como lo que verdaderamente es. Sé que es un poco utópico ahora mismo desear eso, pero cuando leo los evangelios y cuando leo el mensaje de Jesús acerca del reino de los cielos, me siento muy cerca de esta clase de pensamiento. No estoy proponiendo maneras, ni formas, ni cambios, ni nada por el estilo, sino un objetivo al que mirar. Poder volver a ser cristianos sin nada más, desde la más pura vida cotidiana, y darle todo el sentido del Evangelio a nuestra experiencia, sin necesidad de tener que pasar obligatoriamente por una institución marcada por una obsesión con un mercado económico que mantener y del que alimentarse y del que muchos toman su poder y se crecen en ese poder. Me encantaría que nos quedáramos solos nosotros, mirándonos unos a otros, compartiendo lo cotidiano, la comida, la conversación, la compañía que podamos hacernos. Y que eso sea todo lo que tengamos para hacer que el reino de los cielos venga a nosotros. Yo soy Noa Alarcón, esto es El Camino.